para adorar a nuestro Dios y escuchar también, pero no solo escuchar, sino poner en práctica la palabra que Dios nos va a entregar hoy. Siempre tiene algo Dios que decirnos, siempre. Y lo importante es escuchar su voz y también poder practicar sus enseñanzas. Y esas enseñanzas están en la palabra de Dios. Y Él nos enseña siempre como los padres a sus hijos, como nosotros enseñamos a nuestros hijos. Así que vamos a hablar justamente de eso hoy y los oídos atentos a oír esta palabra de nuestro Dios, que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 15, desde el verso 10 al 23, vamos a estar leyendo. 1 de Samuel, capítulo 15, desde el 10 al 23, y dice de la siguiente manera: Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta, y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, que quiere decir maldito, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Jehová tu Dios. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos o sacrificios y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¡Qué hermosa palabra! ¡Qué hermosa palabra! Bien ilustrativa. La palabra del Señor dice, en este caso, le da un consejo Samuel a Saúl, y le dice que mucho mejor que entregar un sacrificio a Dios, mucho mejor que hacer un esfuerzo tal vez que sea desde la parte física o desde lo que nosotros pensamos que a Dios le agradará, mucho mejor que eso es obedecer a Dios. Es como si nosotros a nuestros hijos le dijéramos y le aconsejáramos y ellos pudieran tener sus propias ideas, pero que también pudieran obedecernos y no lo hicieran por lo que uno les está señalando o por lo que el castigo que se pudieran tener, sino que lo hicieran de corazón. Más que traernos regalos, en este caso era un sacrificio que ellos elevaban a Dios, eran ofrendas que se hacían a Dios. Es como si uno ofrendara todo el tiempo o si hiciera el bien a otras personas, pero dejara lejos la palabra para cumplir, entonces eso no es válido ante los ojos de Dios, porque lo que le interesa a Él es nuestro corazón, es tu corazón. ¿Cuánto quieres obedecer a Dios? ¿Cuánto de la palabra queremos cumplir de lo que Dios nos enseña? Entonces es muy importante, mis queridos hermanos, lo que está hablando en este pasaje de la Biblia.
En este caso Samuel le dice, declárame lo que Dios me ha dicho, te lo declararé a ti, te diré que se complace acaso más Dios en los sacrificios, en las víctimas que tú has destruido, que en que lo obedezcas. Dice, ciertamente es mejor el obedecer que los sacrificios. La idea de esta predicación es que nosotros comprendamos que es mucho mejor obedecer a Dios. Buscando en el diccionario, como para tener una mayor claridad, ¿qué es obediencia? Según el diccionario, es la acción de acatar una orden. Según la Biblia, es el cumplimiento de un mandato de Dios. Es el cumplimiento de una orden de Dios, de un mandamiento de Dios. Eso es la obediencia. Hay muchos más sinónimos de esto, pero lo quise acortar solamente en esto. La obediencia es acatar, es sumisión. La obediencia es reconocer que hay una autoridad sobre nosotros que nos está mandando. Entonces, se utiliza en diferentes contextos, como por ejemplo la religión, el ejército, la educación, la familia. En diversos contextos se ocupa, en el trabajo. Se ocupa esto de la obediencia. En la familia, por ejemplo, podríamos decir que uno dice, este hijo es desobediente. Este hijo no me hace caso, dicen algunos. En la educación tal vez podríamos decir los profesores, bueno, estos niños son insumisos. Estos niños nunca acatan las reglas. Algo parecido. O en el trabajo también. En diversos contextos la obediencia debe estar. Y no es algo que a nosotros nos debiera perjudicar, sino que al contrario, es para mantener un orden. Entonces, la obediencia es acatar, es reconocer a Dios. La desobediencia, al contrario, según el diccionario, es oposición para cumplir con lo que se ordena. Es desacato, insumisión, rebeldía, irreverencia. No vamos a decir ninguna más. Entonces, eso se puede aplicar también para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Es como cuando no queremos obedecer. Es como si fuéramos nosotros insumisos, como si fuéramos irreverentes con Dios en este caso, con su palabra, con lo que Él nos enseña. Es como que nosotros dijéramos, no me importa lo que tú estás diciendo. Es algo así. Y me gustaría que pudiéramos reflexionar respecto a lo que Dios nos está enseñando. Especialmente en este tiempo, mis queridos. En este tiempo Dios nos está enseñando muchas cosas que debemos aprender y que debemos respetar y que debemos obedecer. Y no podemos quedarnos sin escuchar su palabra, sin entender lo que Dios nos está enseñando. No podemos salir de esta situación siendo los mismos que éramos antes, si éramos tal vez desobedientes, si estábamos lejos de Dios. Ahora es tiempo de acercarnos, es tiempo de escuchar su voz, es tiempo de obedecer sus mandatos. La desobediencia no es bueno para ninguno. A nadie le gustaría que le desobedecieran cuando usted está mandando algo. Ciertamente algo que sea correcto, algo que beneficie a la otra persona, algo que usted lo solicita para que nos vaya bien a todos. La desobediencia no es buena, como está señalando. Y bueno, vamos a este punto que es, en el caso de lo que hablábamos en la Biblia, mejor hubiese sido que en este caso Saúl hubiese obedecido a Dios, lo que él le señaló que hiciera. La misión que Dios le dijo que realizara, esa misión debía cumplirla de acuerdo a lo que Dios había señalado y no de acuerdo a lo que él pensaba o el pueblo decía. A veces es difícil, porque no todas las personas quieren lo que nosotros a veces enseñamos, especialmente de la Biblia. Algunos dicen, no me gustaría obedecer eso, no, yo creo que no. Pero nosotros sabemos que quien aconseja en la palabra es Dios. Y nosotros solamente somos aquellos que transmitimos ese mensaje. Pero el mensaje es de Dios. Existen varios tipos de obediencia.
Una obediencia voluntaria, aquella que lo hace voluntariamente, sin que le tengan que exigir, porque reconoce lo que debe hacer, porque uno sabe qué cosas debe realizar y cómo es que debe obedecer. Entonces, la obediencia obligatoria también existe. Hay una obediencia obligatoria, hay otra completa o parcial, sin entusiasmo o con mucho entusiasmo y de corazón. ¿De cuál queremos ser nosotros? ¿De esos que obedecen por el castigo? ¿De aquellos que obedecemos porque tenemos que hacerlo y lo hacemos de mala gana? ¿O somos de aquellos que obedecemos, pero solamente una parte y la otra parte no? Lo que a mí me conviene obedezco, pero esta otra parte no. O sea, una obediencia incompleta, una obediencia parcial. Los invito, y también a todos nosotros, y nosotros mismos, yo misma, porque esta palabra es para mí, y también es para todos nosotros, que Dios nos quiere decir, que seamos obedientes de su palabra. Entonces esa obediencia no debe ser por obligación. ¿Cómo nos gustaría a nosotros los padres que nos obedecieran a los hijos? ¿En forma voluntaria? ¿Con pocas ganas? ¿O de corazón? ¿O en forma entusiasta? ¿O que obedecieran por el castigo? ¿O por el premio? También hay una obediencia por el premio. Como por ejemplo, voy a hacer esto y te voy a obedecer, voy a hacer lo que tú me dijiste, lo que tú me mandaste, pero si me das algo. O voy a estudiar y me voy a sacar un 7, pero si me saco un 7 me dan 1,000 pesos. Esa es una obediencia por una recompensa. O voy a hacer esto porque si no me van a castigar. Voy a obedecer porque si no me van a castigar. Entonces, Dios no desea eso. En este caso, no deseaba eso para que Saúl pudiera obedecerlo. Dios deseaba que Saúl lo hiciera porque Dios es el que estaba mandando y Dios desea lo mejor para nosotros. Ahora, ¿a quién debemos obedecer? Según la Biblia. Primero a Dios. Eso es lo más importante. Según la Biblia debemos obedecer a Dios. Si me aman, dijo Dios en su palabra, guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Según los apóstoles, era muy necesario obedecer a Dios. Y en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 29, dice lo siguiente. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En primera de Juan dice lo siguiente, y esto sabemos que nosotros conocemos, y en esto sabemos que le conocemos, es decir, conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. O sea, cuando uno guarda los mandamientos de Dios, según el libro de los Hechos, estaba poniendo en ese momento, en la situación que estaba viviendo, en este caso, Pablo y Pedro, lo dice acá, él está señalando que es mucho mejor obedecer a Dios antes que a las personas. Si nosotros nos sometemos a nuestro jefe del trabajo, nos sometemos y obedecemos a nuestros padres, con mayor razón debemos obedecer a Dios. Es mucho mejor obedecer a Dios antes que a las personas. Lo uno no quita lo otro, obviamente, pero estamos hablando de que la palabra de Dios dice que nosotros debemos obedecerlo a Dios. ¿Cuántos mandamientos son los que nosotros podemos obedecer? ¿Estamos realmente dispuestos? ¿Queremos obedecer los mandamientos de Dios por el castigo? ¿Queremos hacerlo en forma voluntaria? ¿Queremos hacerlo porque Dios dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos? ¿Lo queremos hacer porque amamos a Dios? ¿Queremos obedecerlo porque conocemos quién es Dios? Porque sabemos que Él, cuando nos manda algo, es porque nos ama. Y eso que está demandando, Él sabe que nos beneficiará y será lo mejor para nosotros. ¿Algún mandamiento, alguna enseñanza de Dios será para perjudicarnos? ¿Será para que tengamos un peso tan grande en nuestros hombros? ¿O será para enseñarnos a vivir de una manera diferente, de una forma distinta y guiar nuestro camino
y nuestra vida y conducir nuestras decisiones para que nuestros resultados sean agradables. Obedecer a Dios, lo primero. También la Biblia nos señala que debemos obedecer a los padres. Y la palabra del Señor lo señala en los mandamientos, que esto es un mandamiento con promesa. Es un mandamiento que Dios también nos entrega a nosotros para que podamos obedecer a nuestros padres. En Efesios capítulo 6, del 1 al 3 dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra o respeta a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Esa es una promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Importante. Obedecer a Dios primero, obedecer a nuestros padres. Y vamos a ir inmediatamente a lo otro. ¿A quién más debemos obedecer? A los amos terrenales, o sea, a los jefes, a las personas que están por delante de nosotros, a aquellos que nos guían, que nos dirigen también en el trabajo secular que nosotros realizamos. Y esto lo podemos encontrar en Colosenses 3, del verso 22 al 24. Todo está respaldado por la Biblia. No es que a nosotros se nos ocurra decirlo, sino que esta es una enseñanza que Dios quiere darnos en este tiempo. Siervo, dice, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo. O sea, si me ven, obedezco. Como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios, sabiendo que de Él recibirán la recompensa, porque a Cristo el Señor servimos. Cuando nosotros tenemos una buena vida, cuando nos comportamos como realmente hijos de Dios, cuando nos conducimos de acuerdo a la enseñanza de Dios, entonces es como decir, yo no obedezco por lo que los demás dicen, sino que lo hago porque amo a Dios, porque quiero obedecer su palabra, porque me quiero conducir de acuerdo a sus enseñanzas. Y esto es honrar a nuestro Dios. ¿A quién más debemos obedecer? Entonces dijimos a Dios, a los padres, a los amos terrenales. También la palabra señala que nosotros debemos obedecer a las autoridades. Y lo vamos a ver en un texto que señala Tito, capítulo 3, verso 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, a las autoridades. Yo no puedo decir soy cristiano, así es que no voy a obedecer y voy a pasar con el vehículo en rojo. Hay una ley que señala que uno no debe hacer eso. Entonces hay que obedecer porque las autoridades pusieron esas leyes que son beneficiosas en ese caso para nosotros. Podemos estar de acuerdo o no, pero la palabra de Dios señala que debemos obedecer a las autoridades. ¿A quién más debemos obedecer? A los pastores. Esto también lo dice la palabra de Dios, que debemos obedecer a nuestros pastores. Y esto lo habla en varios textos, pero en el texto de Hebreos, capítulo 13, verso 17, dice lo siguiente: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Eso lo dice Hebreos, que debemos también obedecer a nuestros pastores porque ellos cuidan de nosotros, porque ellos velan, cuidan nuestras almas, en la parte espiritual, cómo estamos, qué debemos hacer, cómo debemos conducirnos de acuerdo a la palabra. Nos enseña la palabra de Dios y por eso que señala que también debemos obedecer a nuestros pastores. Qué importante es lo que la palabra nos dice, especialmente con los mandamientos. Hay muchas enseñanzas de la Escritura, mis queridos, que debemos obedecer y que muchas veces la desobediencia acarrea consigo consecuencias que no quisiéramos arrastrar. Cuando muchas veces uno enseña a los hijos y se van por otro camino que no le hemos señalado,
o que le hemos aconsejado pero no han querido obedecer, generalmente los resultados no son agradables. ¿A quién debemos obedecer? Lo vimos ahora recién en la palabra. ¿Y saben por qué quiero explicar esto? Porque muchas veces, especialmente los niños, los adolescentes, los jóvenes, los que nosotros enseñamos, nuestros hijos, en el colegio tal vez también enseñándoles, y vemos muchos jóvenes que obedecen cualquier consejo, que muchas veces obedecen a sus amigos, muchas veces obedecen a líderes que los llevan por un camino equivocado, muchas veces obedecen ciegamente, sin analizar, sin conocer. Recién hablaba, y lo veíamos en los textos, que la palabra de Dios dice que si conocemos a Dios debemos guardar los mandamientos. Nosotros conocemos a Dios y sabemos que Él no nos mandaría a hacer algo que nos perjudique. Y podemos conocerlo y analizarlo. A veces los jóvenes, a veces muchas personas cometen el error de obedecer cualquier regla, cualquier consejo de cualquier persona. Y aquellos consejos muchas veces los llevan por el camino erróneo. Y vemos muchos jóvenes en la calle, vemos muchos jóvenes sin Cristo que están obedeciendo a líderes que los han llevado a la destrucción. No queremos eso. Nuestro Dios nos está enseñando ahora no solo para que usted escuche, no solo para que yo escuche la voz de Dios, o no solo para poder afirmarnos en que la palabra está diciendo eso. Y por eso es que dice la Escritura, y le señaló a Saúl que debemos obedecer antes y mucho mejor a Dios que a los hombres. Esta es la palabra del Señor. Obedezcamos sus mandamientos. Y dice la Escritura que sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo podemos saber entonces lo que Dios nos está enseñando? ¿Cómo podríamos conocer lo que Él nos está enseñando? ¿Cómo podríamos conocer sus mandamientos? ¿Qué incluye esta obediencia? Incluye escuchar a Dios. Para obedecer hay que escuchar la orden. Para obedecer debo estar en relación con la persona. Para conocerlo y saber y analizar qué me está diciendo. La palabra de Dios es muy clara. Dice que debemos escuchar a Dios, que debemos ser oidores y hacedores de la palabra. Me enseñan, escucho y aprendo. Pero obedezco, lo hago. La palabra dice que no debemos ser oidores olvidadizos. Que se nos olvidó lo que nos enseñaron, que se nos olvidó que la palabra tiene tal o cual mandamiento. Tal vez no lo sabremos de memoria todos, pero sí sabemos que la palabra del Señor dice no robar en su mandamiento. Y yo obedezco lo que Dios dice, porque conozco y analizo que ese mandamiento es bueno para mi vida y que me va a conducir de una forma que Dios me va a ayudar en todo mi trayecto. También la palabra de Dios nos enseña en Jeremías capítulo 7, 23 y dice: mas esto les mando diciendo, escuchen mi voz. Eso lo dijo el profeta al pueblo. Escuchen mi voz y seré a ustedes por Dios. Y ustedes serán a mí por pueblo. Y anden en todo camino que les mando para que les vaya bien. ¿Se da cuenta? Esos mandamientos o las enseñanzas o lo que Dios nos dice que obedezcamos son para que nos vaya bien. ¿Qué padre quisiera enseñar a sus hijos para que les vaya mal? Nosotros enseñamos para que les vaya bien. Nuestro Dios con mayor razón. Dice, ¿qué padre si su hijo le pidiera pan, le daría una piedra? Y nombra mucho más. Y dice lo siguiente, si ustedes, siendo personas humanas, que nos equivocamos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre, que nos ama, nos dará esos buenos regalos, esas buenas dádivas? Claro que sí. Entonces, ¿qué esperamos para obedecerlo? Solamente debemos entregar nuestra vida a Cristo y obedecer la palabra que Dios nos está enseñando. Jeremías lo dice muy claro,
que debemos obedecer, porque escuchamos la voz, porque sabemos quién es Dios. También, ¿cómo podemos saber cuáles son sus enseñanzas y cuáles son sus mandamientos? ¿Y qué nos está enseñando Dios para obedecer? Si no conozco lo que Él me enseña, ¿cómo podré obedecer? Dice que también habla por el Hijo, o sea, por Jesús. Y esto en Mateo capítulo 17, verso 5 dice, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Esto fue cuando fue bautizado Jesús. Y aquí una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso dijo Dios de Jesús y dijo, a Él oíd. Jesús nos ha enseñado por la palabra. Entonces oigamos su voz y obedezcamos su palabra. También nos habla por la palabra de Dios, lo que estamos recién enseñando, lo que estamos viendo en la Escritura. Nos habla por la palabra y nos dice que debemos ser oidores y hacedores, que debemos cumplir los mandamientos que Él nos entrega. Y en Santiago 22 dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Yo obedezco, dice alguno, pero resulta que en las acciones no se ve reflejado. Que nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestro comportamiento puedan revelar que realmente estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Y eso se ve no solamente en la familia, se ve en nuestro día a día, donde quiera que estemos. A veces le dicen a usted, usted parece cristiano, usted parece que es evangélico, o usted parece que tiene otra manera de vivir. Usted es diferente. Que así sea, mi querido, que así sea. Que nuestra vida declare que somos hijos de Dios. Que nuestros comportamientos declaren que somos hijos de un Dios grande y poderoso. Y que Él premiará, aunque no lo hacemos por eso y no debemos hacerlo por eso, sino porque lo amamos a Dios, que obedecemos su palabra. Pero aún así, Dios tiene recompensa para cada uno de nosotros. Así es que lo mejor es obedecer a Dios. También no podemos decir que no tenemos idea, porque nos habla también por la iglesia. La iglesia es la que lleva la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el mensaje de Él al ser humano. Y la iglesia de Cristo es la institución por medio del cual Dios envía su mensaje a las naciones. O sea, podemos escuchar la voz de Dios a través también, no solamente de la palabra, no solamente de Jesús, no solamente de Dios o de los profetas, sino que a través de la iglesia, porque la iglesia es la que lleva la palabra, el mensaje de Dios a las naciones. Así es que la palabra de Dios la estamos escuchando por redes sociales, por aquellos que tal vez se ponen en lugares en la calle, por la radio, en la televisión. Estamos escuchando la palabra de Dios a través de estas reuniones online, a través quizás de algún video, a través de una persona que le habló, a través de su amigo, a través de su padre, a través de su mamá que le habla. No podemos decir que no hemos oído de Dios. Obedezcamos su palabra, porque nos irá bien. Entonces la iglesia tiene una gran comisión, y la Escritura lo dice. Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, ahí hay una promesa, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa palabra estamos entregando hoy a ustedes. Esta palabra es la que se ha llevado a muchos lugares, porque Dios les ama y Dios nos ama a todos y quiere que escuchamos esta palabra y que pongamos atención y podamos obedecer los mandamientos que Él nos enseña, para que nos vaya bien en la vida, para demostrar también que lo amamos y que lo obedecemos de todo nuestro corazón. Obedezcan a Dios, dice la Escritura, obedezcámosle con todo nuestro corazón, desde lo profundo de nosotros, sin obligación, no por el premio, no por el castigo, sino porque le amamos a Dios. Obedezco su palabra porque le amo.
Obedezco su palabra porque le conozco, porque sé que me ama, porque sé que es lo mejor que puedo hacer, porque sé que Él quiere lo mejor para mí. Concluimos con esto. Escuchar a Dios y obedecer es lo mejor que podemos hacer. Tal vez en este tiempo no lo podemos oír de la manera que lo escuchó Adán y Eva. Tal vez no podemos escucharlo a través de un profeta como en aquellos tiempos, como en aquellos años. Pero sí estamos escuchando continuamente la voz de Dios a través de todas esas formas y canales que hemos hablado en este momento. Ya sea en forma audible, escrita, ya sea por diferentes medios. Con todo lo que está pasando, con mayor razón, deberían poner atención a lo que Dios enseña. Así que los animo, mis queridos, porque hay recompensa también para todos quienes escuchamos la palabra y la ponemos en práctica. Y podemos señalar algunos de los personajes que destacaron en la Biblia. Esta es la voz que escuchó y obedeció Noé. Es la voz que Noé oyó cuando edificó el arca que Dios le mandó, aún en medio de una situación muy compleja. Se burlaron de él, sin embargo, él oyó la voz de Dios y obedeció. Aun cuando no pudiera comprenderlo, él lo hizo. En la misma voz que Abraham escuchó cuando dejó el lugar donde vivía y se fue al lugar que Dios le dijo que sería de él y que ni siquiera él sabía dónde era. Pero sin embargo, confió en Dios y le escuchó y obedeció y salió solo por fe, porque amaba a Dios y obedeció su palabra. Y el resultado fue increíble, mis hermanos. Hasta el día de hoy, la fe de aquel hombre está escrito en la Biblia y es una enseñanza para todos nosotros. La misma voz que Moisés escuchó cuando aceptó el desafío de poder sacar al pueblo de aquel lugar donde eran esclavos en Egipto. Escuchó la voz de Dios y tomó ese desafío tan grande de llevarlos por el desierto. Pero él lo quiso hacer porque Dios había mandado, porque Dios es quien le había dicho que sacara a ese pueblo al lugar que Dios les tenía para ellos y que era una gran y una tremenda bendición. ¿Qué haremos nosotros entonces? ¿Haremos lo mismo que hizo Saúl? Él obedeció a medias, sí obedeció, fue a lo que Dios le dijo, pero no fue de la manera que Dios le dijo. Fue una obediencia parcial. Y Dios, por ese motivo, lo sacó del reinado. Entonces, no lo hagamos por el castigo. En el caso de él fue así. Nosotros hagámoslo de corazón. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude para que podamos cada día conocerlo más y que no se haga tan difícil, tan complejo poder obedecer la palabra de Dios. Es súper importante, hermanos. Quiero dejarles este mensaje. Dios nos está enseñando muchas cosas en este tiempo. Si pudiéramos hacer una lista, usted pudiera hacer una lista en su casa de qué es lo que ha aprendido en este tiempo de pandemia, qué es lo que usted puede rescatar de enseñanza de parte de Dios en este tiempo, yo creo que habría una lista muy larga. Obedezcamos la palabra. Conozcamos los mandamientos que Dios nos enseña y obedezcámosle. Vamos a orar y le vamos a decir a nuestro Dios: Señor, queremos obedecerte porque tú eres nuestro Dios, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Inclinamos nuestro rostro. Señor Jesús, te agradecemos primeramente porque tú eres nuestro Padre, porque siempre nos enseñas, porque siempre demuestras tu amor en cada momento de nuestra vida. Nada nos ha faltado. Tú nos guías el caminar diario. Nos guías para tomar decisiones adecuadas para que nos vaya bien. Nos enseñas como un padre y nos amas. Aun cuando nosotros cometemos errores, tú estás ahí para ayudarnos.
Queremos conocerte cada día más. Queremos, Señor, escuchar tu palabra, pero no solamente oírla, sino queremos obedecer. Tenemos esa disposición de entender y tenemos la disposición de no cerrar nuestros oídos a cuando se nos enseñe lo que tú quieres. Ayúdanos a entender y ayúdanos a obedecer. Te damos gracias, Señor, y sabemos que todo lo que haremos y todo lo que podamos programar está en tus manos. Y lo más importante es que tú nos guías y que tú nos enseñes. Lo más importante es oírte a ti y obedecer, porque sabemos que eso beneficiará nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro trabajo. Y todo lo que tú nos enseñas nos ayudará para siempre. Y tú estarás con nosotros en todo lo que hagamos, Señor. Te amamos y por eso queremos obedecer a tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Oro, Dios mío, por cada hogar, por cada persona que está escuchando, para que tú toques nuestros corazones, Señor, y nos ayudes a entender que lejos de ti nada podemos hacer y que solamente estando contigo nuestra vida será diferente. Y no tendrá fin, Señor, porque en esta tierra sí, tal vez, no sabemos cuándo podrá concluir, pero sabemos que eternamente viviremos contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.